Pues aquí y ahora está Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Da la impresión que uno de los flamencos que estaban posando detrás de usted se ha posado ahora en la solapa, lo estoy viendo. Es casualidad, ¿no?, que haya ahí un flamenco en la solapa. Hay un flamenco que pone Parque Nacional de Doñana. Entonces no es casualidad. Entonces no es casualidad. ¿Ha sido más fácil, más difícil de lo previsto la paz de Doñana? Yo creo que lo que ha quedado muy claro es que había una voluntad importante de llegar a un acuerdo. Y eso facilita las cosas. Cuando las personas quieren llegar a un acuerdo, consiguen llegar a acuerdos. Obviamente después hay que ver cómo se hace ese camino. Yo creo que no se trata de dar cheques en blanco a nada ni a nadie. Se trata de generar actividad que perdure. Se trata de generar nuevas oportunidades, recualificaciones profesionales, acompañamiento a los temporeros, acceso a la vivienda, muchas cosas. Pero creo que hemos dado un paso adelante muy significativo. Y de las muchas cosas que hay que hacer, la más ambiciosa es reordenar los terrenos próximos, convertir en masa forestal lo que fue regadío en una zona donde no debía haberlo. Eso es lo más ambicioso, también lo más costoso. Me parece que lo más importante es asegurar que podemos restaurar Doñana y su entorno. Y en efecto, yo creo que una de las cosas más significativas es generar nuevas oportunidades, pero siempre cumpliendo la legalidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que en ese compromiso por parte del Estado de 7.000 euros hectárea año, nada de todo de bloque una vez, esto no es posible, no es viable. Se trata de que haya una renta que acompañe ese proceso y que consolide un proceso diferente de reforestación de espacio donde hoy hay cultivos ilegales, cumpliendo las normas. Evidentemente, como con cualquier subvención pública, corresponde todo aquello que se requiere, estar al corriente del pago de la seguridad social, cumplir con la normativa ambiental y la normativa de agua y consolidar un proceso en el que durante más allá del tiempo en el que se reciba ayuda, ese suelo debe estar destinado bien a renaturalización, reforestación, bien a agricultura ecológica, agroecología, o bien a cultivos de secano. Sí, claro. Y en función de que sea suelo público o suelo privado, las ayudas pueden cambiar. Pueden llegar a ser 5.000, 7.000, depende de si plantamos alcornoques, pinos, todo eso lo tenemos que detallar ahora. O sea que quizás esa simplificación no es del todo correcta. Los ecologistas se quejan porque dicen que de alguna manera se está primando a aquel que no ha cumplido la ley, que ha utilizado pozos ilegales, vaciando acuíferos y que ahora de alguna manera el Estado lo está rescatando. Yo creo que, por eso digo que ha debido haber algún malentendido, porque me parece que quizá ellos han entendido que hay una intención de aportar dinero, ya está y se acabó, y eso no es así. Aludía a esto desde el principio, eso no ayuda a nadie. De hecho, si uno repartiera un cheque y se marchara, no habría restauración ambiental, no habría consolidación de empleo y oportunidades en el territorio. Al contrario. No sé cuál es la intención de la Junta con respecto a esa aportación complementaria que va a hacer la Junta. Sí sé cuál es la intención del Ministerio de Transición Ecológica para un proyecto que está destinado a la restauración ambiental de ese espacio y que no puede eludir el cumplimiento de la normativa en materia de agua. ¿Esto qué significa? Como digo, que para poder solicitar la ayuda de entrada hay que haber cumplido las normas, también las normas de la Ley de Aguas, para siempre. Es decir, hay que abandonar todo lo que es ilegal y es más, se solicite o no se solicite ayuda, la Confederación Hidrográfica seguirá cerrando pozos. Hemos cerrado en 5 años 239 pozos ilegales y más de 400 que eran legales, pero que tienen ahora agua de superficie. Pero eso es, digamos, cumplir la ley a partir de ahora. No. Antes, cumplir la ley, los procedimientos que están abiertos seguirán abiertos y habrá sanciones. Y creo que esto es importante, insisto, en 5 años hemos cerrado 239 pozos ilegales, hemos cerrado más de 400 que siendo legales hemos sustituido ese agua, esa explotación del acuífero por agua de superficie, por tanto ha reducido la presión y nuestra intención obviamente es seguir trabajando con todas las garantías del procedimiento, pero seguir trabajando. No hay amnistía a la extracción ilegal de agua, ni la hay ni la va a haber. Eso sí, quien cumpla con todas las normas cuenta con una nueva oportunidad.
Y esa nueva oportunidad no es un cheque en blanco, es una nueva oportunidad que deberá garantizar el mantenimiento, la pervivencia de esa actuación durante 30 años. Se habla de 1.400 millones de euros, interpretamos bien la cifra, la mayoría es gobierno central, a medias con la comunidad autónoma, ¿qué prevé cada uno? El gobierno central, el año pasado, justo el 30 de noviembre, en Almonte, presentaba yo misma ese programa de restauración ambiental e hídrica con intervención equivalente a 356 millones de euros. Hay 140 millones que ya están activados. Cómo se recuperan los caños y, por tanto, se facilita la inundación, la inundabilidad de la marisma, cómo se reducen las presiones sobre el acuífero, precisamente porque llega agua de superficie desde otra cuenca hidrográfica, el Tinto de El Piedras, y nos permite cerrar pozos, cómo se invierte en la restauración forestal de algunas de las zonas que habían sido degradadas, compromisos que ya habíamos asumido. Ahora llega una segunda etapa, que es la de potenciar, facilitar oportunidades socioeconómicas en ese territorio. Pero en la parte que corresponde al Gobierno de la Nación, esos 350 millones que anunciábamos hoy y que gestionaremos directamente desde el Gobierno de la Nación, hemos querido introducir estas nuevas oportunidades que también van destinadas a otros ejes. La parte más importante de la que hablábamos es esos millones de euros destinados a una transformación, a un valor añadido, a una recuperación de actividades agrícolas. Pero no es la única. Hay un paquete social muy importante, hay un paquete de apoyo a los ayuntamientos, hay un paquete de identidad, una marca doñana que debe ser rescatada, o hay otras actividades que buscan el facilitar que a las personas que están allí puedan contar con nuevas recualificaciones o nuevas actividades socioambientales. Acuerdo con el presidente andaluz del Partido Popular y una vicepresidenta del gobierno socialista, y el mismo día nos encontramos que se firma la paz de Doñana y la guerra del Tajo. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo. Y hoy les anuncio que hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido, que no han sido pocos. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva. No nos vamos a rendir. No se van a salir con la suya, por mucho que nos asedien, porque Madrid es una región brava, valiente y luchadora, forjada en el esfuerzo y el trabajo, y que no se doblega ante los abusos, vengan de donde vengan. ¿Cómo interpreta estas palabras? No solo ya el hecho de que vaya a anunciar un recurso, sino, ha dicho literalmente incluso que ustedes quieren sitiar a Madrid por sed. Y ha dicho que ellos no se van a doblegar. ¿Lo interpreta con algún doble sentido, señora vicepresidenta? Bueno, yo creo que es una broma de mal gusto, probablemente en un día particularmente elegido, yo diría a propósito, ¿no? Yo creo que esa entradilla en relación con el hecho de que sea el mismo día que se presenta este acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía debe tener algo que ver. De hecho, los planes hidrológicos fueron aprobados en enero. El plazo para presentación de recursos acabó el 10 de abril, o sea que un nuevo recurso no es. Presentaron un recurso el 4 de abril, ¿eso es noticia hoy? Ese recurso está contestado, porque de hecho nunca había habido un plan hidrológico del Tajo con tanta inversión en calidad del agua y en calidad del espacio de la Confederación. Un plan del Tajo que no sé si es que se refiere a que todo el agua debe ser para los madrileños, pero como ustedes muy bien saben, el agua de las confederaciones hidrográficas normalmente es compartida más allá de una misma confederación, perdón, más allá de una comunidad autónoma, porque si no, no serían competencia del Estado. De hecho, esto es un asunto con el que yo haría pocas bromas. Me parece que jugar con la identidad del agua tiene poco sentido en un país en el que una de las amenazas más importantes del cambio climático precisamente está vinculada a la disponibilidad de agua y por tanto hay que trabajar, como hemos hecho en los planes hidrológicos, para anticipar qué recursos no convencionales podemos aportar, cómo podemos garantizar el abastecimiento de agua a todas las ciudades, incluida la ciudad de Madrid. Así que me parece que es sacado de contexto, sin fundamento
y sobre todo absolutamente extemporáneo. Me imagino que es que habrá alguna otra intención que no tiene nada que ver ni con el presidente Sánchez, a quien no creo se le debe tratar así, ni con el tema en concreto del que habla, que es la política hidráulica y la garantía de abastecimiento. Pero lo ha presentado en plazo, ¿no? Porque había comentarios de si había caducado la posibilidad de presentar en plazo. Usted ha hablado del mes de abril, El Mundo ha hablado del mes de octubre. ¿Dónde está exactamente el punto temporal de la presentación? ¿Está en plazo lo que anuncia Díaz Ayuso? Es que es imposible que anuncie nada, porque en realidad probablemente a lo que se está refiriendo es a un recurso presentado por el canal de Isabel II al Plan Hidrológico del Tajo, que nos llega al Ministerio el pasado 4 de abril. Un plazo para presentación de recursos a los planes hidrológicos que terminó el 10 de abril, o sea que no puede presentar nada más. Ese anuncio de presentación de recurso y recurso ulterior ha sido contestado por el Ministerio y es una respuesta que ha dado el Ministerio en el mes de octubre, es decir, que está en manos del Tribunal Supremo. Ella ya tiene poco que anunciar o está anunciando lo que hizo en el mes de abril. Por eso digo que es un poco extraño y por eso yo no es un asunto en el que me deba meter en absoluto, pero aprovecho la pregunta para preguntarme en voz alta si es que su intención no va más bien hacia los nombres y apellidos del señor Pedro Sánchez, generando esa irritación y esas ganas de provocar polémicas, de inventarse polémicas donde no hay necesidad, porque es un asunto pasado, o si tiene que ver con este otro señor con el que aparezco en la foto. No sé por qué ha hecho estos comentarios hoy, pero no tienen sentido ni de fondo ni de forma, más allá de generar la irritación a la que nos acostumbra. ¿Creen que hay algún pulso interno en el PP? Se lo digo porque también hoy Díaz Ayuso ha aprovechado para decir que a nadie del Gobierno central la va a invitar a cualquier acto inaugural porque ustedes no la han invitado a la inauguración del tramo férreo entre León y Asturias. Claro, es que probablemente el tramo férreo entre León y Asturias tiene mucho que ver con la Comunidad de Madrid, supongo. Quiero decir, son cosas que sorprenden por la vocación permanente de desfigurar realidades, noticias y generar irritación en puntos sin sentido. Bueno, pues que ella invite a quien quiera, para lo que quiera, está en su derecho. Dicho lo cual, desde el punto de vista protocolario, institucional, de cortesía, a lo mejor debe pensar lo que está diciendo un poco mejor. Estos tiempos económicamente tan inciertos, de inflación, de temor a recesión económica, ¿son compatibles con la exigencia medioambiental que alguien puede interpretar que a lo mejor es necesario bajar un poco el listón en estos tiempos actualmente? Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Estos tiempos muestran hasta qué punto anticipar y hacer las cosas bien nos facilita vivir mejor. Lo hemos vivido el año pasado con la crisis energética y la invasión de Ucrania. Fue mucho más sencillo sobrellevar la reducción de combustible accesible en el exterior, de petróleo y gas, cuando contábamos con soluciones próximas, renovables, cuando hacíamos un uso eficiente de los recursos. Esto además en cadena nos genera otras muchas ventajas en la economía, en las economías domésticas, pero también en la industria y en el empleo. Del mismo modo que cuando utilizamos bien los recursos, el agua incluida, podemos trabajar mejor, anticipar mejor los episodios de sequía. Si somos mucho más eficientes, invertimos en recursos no convencionales, podemos estar mejor preparados para ese tiempo de sequía que estamos viviendo en este momento. Muy breve sobre Doñana, antes de pasar a otras cuestiones de la actualidad, que es ministra de Transición Ecológica, pero también vicepresidenta. ¿Cuánto se calcula con este acuerdo que empiezan a recuperarse los acuíferos? ¿Qué cantidad de agua va a dejar de consumirse y va a ir al caudal del humedal? La intención es recuperar la capacidad de inundación de la marisma y recuperar los acuíferos. Evidentemente hay algunos factores que no ayudan en este momento. Es el cuarto año de sequía en la zona.
Esta mañana con el presidente Moreno Bonilla comentábamos que se necesitan 65 días al año más o menos de lluvia para poder tener una presencia normal de agua en este entorno. La reducción de las presiones y la recuperación de ese espacio natural de los caños nos ayuda a recuperarlo mucho más rápidamente, hasta el punto de que en un determinado momento podríamos pensar en una recuperación con esa Doñana con la que todos tenemos recuerdos. ¿Es posible? Depende no solamente de lo que hagamos, sino de ese factor exógeno que llamamos cambio climático, pero de lo que hagamos depende muchísimo el que Doñana esté vivo, y nuestro plan está pensado para cumplir plenamente todas las actuaciones de aquí a 2026, de aquí a 2027. Dejamos Doñana al margen y le pregunto, como vicepresidenta del Gobierno, el problema diplomático con Israel, ¿se lo imaginaban que iba a pasar antes de la gira del presidente Sánchez? Y sobre todo, hoy Feijóo ha vuelto a decir que Sánchez le apoya a una organización terrorista, Hamás, y que es presidente por el apoyo de los herederos de una organización terrorista. David, como vicepresidenta, ¿usted qué opina de estas palabras y de el momento que viven ahora las relaciones con Israel? Yo creo que son palabras que no deberían ser aceptables desde el punto de vista de la lealtad institucional y la situación que vivimos. Creo que no hay duda alguna con respecto al posicionamiento del Gobierno de España en la defensa de los derechos humanos, en la condena a los terribles atentados terroristas del pasado 7 de octubre, en el reconocimiento del derecho al uso de la fuerza en legítima defensa, pero también en la proporcionalidad y en las reglas, que han sido ampliamente superadas con la reacción que hemos vivido en Israel. Creo que la situación que se vive en Israel en este momento, las reacciones, cuando incluso el secretario general de Naciones Unidas le ha recordado a Israel que hay reglas para todo y que es insoportable la tasa de muertos, la presión que se está ejerciendo en una de las zonas más densamente pobladas del planeta, pone de manifiesto que estamos hablando de algo que va más allá del rifirrafe entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición en nuestro país. Me parece que el recordar que nunca debemos olvidar cuál es el lado de la historia, de los derechos humanos, de las personas, es importante, como también lo es recordar cuál ha sido la posición tradicional de los distintos gobiernos de España, tanto en relación con la protección de los derechos humanos como en relación con el conflicto entre Israel y Palestina. Y estamos hablando de Gaza, Palestina, no estamos hablando de la organización terrorista Hamás. Por tanto, yo creo que el presidente del Gobierno merece un respeto, merece una lealtad institucional que hoy yo creo que ha sido quebrada con esas palabras del líder del Partido Popular, pero creo que la posición es clara, es comprendida, y que espero que con el tiempo podamos ver que afortunadamente se abre un camino para una recuperación de una normalidad en esta zona que muchas personas en muchos lugares distintos del mundo, no solamente Europa o Norteamérica o Israel, ven con enorme preocupación e intentan trasladar qué representa esto en la defensa de los derechos humanos en función de quién sea el destinatario del mensaje. De un imaginario índice de cabreo de 0 a 10, ¿cuánto les ha cabreado o enfadado el comunicado de Hamás? Bueno, yo creo que es absolutamente, a mi juicio está fuera de lugar el hacer una valoración de un comunicado de una organización terrorista que se condena como organización terrorista. Una organización terrorista que además ha contado con financiación del propio Estado de Israel para desestabilizar en su momento a la Autoridad Nacional Palestina. Por tanto, creo que, por supuesto, que estamos con la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, es dificilísimo controlar qué es lo que puede decir una organización terrorista al respecto. Sobre el PP han llegado a un acuerdo, usted lo ha simbolizado con esa foto de imagen que veíamos detrás hace un momento con Juanma Moreno Bonilla. No parece que los tiempos políticos vayan a permitir que esto pase en el gobierno, en la Administración Central del Estado, de acuerdos con el Partido Popular. Se abre una legislatura, ustedes dicen que va a ser de 4 años, veremos cuánto dura, y se va a cumplir dentro de una semana y media 5 años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado, caducado.
Yo le quería preguntar si hay alguna posibilidad de negociar esto con Juanma Moreno Bonilla en vez de con Feijóo, o si con Feijóo hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Yo creo que el mensaje más importante es que este es un gobierno que cree en el diálogo, en la búsqueda de espacios de convivencia, en el respeto a las instituciones y al normal funcionamiento de las instituciones. Hoy ha sido este acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía. En realidad deberíamos seguir construyendo acuerdos en todos los frentes, porque este país tiene problemas muy complejos. Pero es verdad que es duro e inaceptable el que hayan pasado 5 años sin que hayamos logrado un acuerdo por la oposición permanente del principal grupo de la oposición a renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial. Pero si se sigue en la misma dinámica, solo hay 2 opciones. O esperar otros 4 años, si se cumple la legislatura, y que llevemos 9 con ese órgano de gobierno de los jueces caducado, o si el PP no mueve ficha, que la muevan ustedes. ¿Ustedes van a mover algún tipo de ficha? Yo creo que lo que es sorprendente es esa aplicación permanente de la ley del embudo en la interpretación de la Constitución. Y permítame que cite esa reflexión que en tono jocoso, pero con una carga de profundidad muy importante, hacía ayer el presidente Rodríguez Zapatero. Aquí solo es inconstitucional lo que no le gusta al Partido Popular, y al Partido Popular se le olvida la cantidad de veces que se ha encontrado una situación de flagrante inconstitucionalidad, como es esta. Y creo que eso políticamente merece un reproche muy importante. Y creo que lo que corresponde es manifestarse contra esa voluntad de no actuar del Partido Popular y esa consolidación de una situación absolutamente insólita de renovación del Consejo. Pero ustedes pueden manifestarse, llevan 5 años manifestándose y a lo mejor van a pasar ahora 9 años manifestándose. Yo lo que le quiero preguntar es... No vamos a incitar una especie de golpe de Estado al respecto, evidentemente. No, le preguntaba simplemente un cambio de la ley, que es muy distinto. Que requiere una mayoría, porque es una ley orgánica, requiere una mayoría cualificada en el Parlamento. Y obviamente nos gustaría poder tener esa mayoría cualificada para poder sacar adelante una norma que permita seguir trabajando. Pero sobre todo creo que lo importante es buscar la manera de generar consensos y poner de manifiesto que aspectos tan sensibles como este no puedan quedar fuera de ese consenso. 2 preguntas muy breves y cedo ya a los compañeros de la mesa. Miguel Tellado, nuevo portavoz parlamentario del PP. ¿Le suena bien, mal, regular? ¿El que pedía sacar al presidente del Gobierno del maletero de un coche? Ellos sabrán cuál es la imagen que quieren proyectar. Pero creo que es importante destacar que uno tiene que ser coherente cuando reivindica la aplicación de los principios democráticos en la vida pública. Me parece que nombrar portavoz del Grupo Parlamentario Popular a un señor que expresa algo así y del que todavía estamos esperando una disculpa y que retire esas palabras es toda una declaración de principios. Y por último, asesinatos machistas. En las últimas horas, 3 nuevas víctimas mortales de asesinatos machistas. 54 en lo que llevamos de año. Hay que hacer algo más de condenarlo cada vez que pasa este horror. Yo creo que es efectivamente una situación horrible y aprovecho para poder trasladar, como han hecho otros compañeros, todo el afecto a los familiares y a los amigos de esta persona y esta niña. Creo que es una situación horrible que requiere el máximo esfuerzo institucional, recursos, sobre todo no reducir recursos, no negar la realidad. Esa es también una de las dinámicas muy importantes. No se puede consentir que se reduzcan recursos o que determinados niveles de gobierno consideren que esto es algo que pueda disponer de menos apoyo institucional, porque ha de ser constante, permanente y ampliado. Hay otra dimensión que también me parece muy importante, que yo creo que no podemos olvidar, y es la preocupante información que salen de los estudios, de los informes, de los datos con respecto a la banalización de estas situaciones en grupos de edad más jóvenes. Es decir, el estar seguros de que también seguimos haciendo bien las cosas con los niños, con los jóvenes, y no sin querer vamos produciendo jóvenes y adultos, y en este caso el
El presunto agresor es un chico que yo creo que es muy joven, y cuando uno ve el tracking ve que era muy joven también cuando fue denunciado. Y esto va más allá de las instituciones. Yo creo que la reacción social debe ser muy importante, y el trabajo desde todos los niveles, incluido el educativo, tiene que ser muy importante. Empezamos con las preguntas de los miembros de la mesa. Juan Malamet. Muy buenas noches, vicepresidenta. Nos ha dicho antes que no habrá amnistía a los agricultores que regan a los regadíos ilegales, pero aún no sabemos si los regadíos ilegales podrán acceder a la ayuda que se va a articular después de este acuerdo, ¿no? Dependerá de lo que diga la Abogacía del Estado y de las propias bases reguladoras. Yo le quería preguntar si para el Gobierno, para usted, hoy por hoy, ¿le gustaría que cobraran la ayuda o que no? ¿Cuál es la posición del Gobierno hoy, antes de saber qué ocurrirá, qué diga la Abogacía del Estado y cómo se regula el propio acuerdo? ¿Deben cobrar los regadíos ilegales esta ayuda o no? Bueno, yo no es lo que opine, es lo que hemos dicho francamente, y aparece recogido en el marco que es público, que está disponible en la página web del Ministerio. Es obvio que aquí no se está renunciando al cumplimiento de las normas, por tanto es obvio también que se seguirán con todos los procedimientos, todos los expedientes sancionadores que están en curso. En algunos casos puede haber cierres voluntarios por parte de esas personas que están extrayendo agua, y en otros casos se produce un cierre de pozos una vez culminado todo el expediente, y en su caso con sanciones y multas. Es obvio también que el acceso a ayudas solamente puede tener lugar cuando se cumple con toda la legislación vigente, si no es imposible. No es posible acceder a ayudas si no se cumple con la legislación vigente. Decía antes que lo es con respecto al cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social. Lo es también con respecto a la legislación de aguas. Lo es también con respecto a la acreditación del título que permite explotar esa parcela, bien como propietario o bien como arrendatario. Nos vamos a encontrar con una parte importante de la superficie que a lo mejor es suelo público, y por tanto hay que trabajar con los ayuntamientos para que ese suelo público no solamente desmantele lo que pueda haber de explotación ilegal de agua, sino que pueda beneficiarse de una actividad de renaturalización pública en la que el titular es el ayuntamiento. Pero aquí, como me han preguntado expresamente esta mañana, y vuelvo a repetir, no hay amnistía para con la ilegalidad en materia de agua, hay amnistía para con Doñana. Simultáneamente creo, y esta es la segunda parte del mensaje que me gustaría destacar, queremos proyectar alternativas en este territorio. Por tanto, y creo que esto es importante deshacer esta confusión cuanto antes, no se trata de dar un cheque en blanco para que el receptor de ese cheque en blanco compre un apartamento en la playa y se vaya, sino que haya una renta anual previa acreditación del cumplimiento de cada uno de los hitos. Tiene el terreno disponible, lo destina a este uso, se produce los primeros trabajos, y cada año se va dando una aportación que asegura la continuación de ese espacio. Y a partir de ahí efectivamente quedan muchos detalles, es público, es privado, con qué tipo de árbol se reforesta, son alcornoques, son pinos, es un bosque mixto, quedan muchas cosas por ver en detalle, pero ni hay amnistía, ni hay tolerancia con la ilegalidad, ni obviamente tampoco se puede prohibir que quien ha cumplido todas las cosas, a pesar de haber tenido una sanción en algún momento, pueda acceder a estas ayudas, porque la sanción está cumplida, porque la legislación está cubierta y plantea un escenario diferente compatible con la pervivencia de Doñana. Ministra, aparte de Doñana tenemos otros casos en España, desgraciadamente, ¿no?, de humedales o zonas que han sido pues esquilmadas o que están en una situación degradada, ¿no?, como pueden ser las tablas de Daimiel, donde gobierna el PSOE en ese caso, o la Manga del Mar Menor, donde PP y Vox firmaron un documento en el que no se hablaba de la Manga, pero de construir infraestructuras, creo recordar, nada relativo a regadíos o a su regeneración. ¿Este plan de Doñana, tienen previsto en el Ministerio exportar este plan y pagar para que la gente deje de utilizar esas zonas para el regadío? Hace poco más de un año aprobamos un plan estratégico de recuperación de humedales en España. Los humedales son ecosistemas particularmente importantes, sensibles en el ciclo del carbono, en la biodiversidad. En el Mar Menor, que es otro ecosistema
húmedo enormemente emblemático, venimos trabajando desde hace casi ya 2 años. Con una participación local muy importante, buscando crear filtros verdes y alejando las presiones sobre la ribera interior del Mar Menor, restaurando parte de las zonas de la Sierra Minera, buscando la complicidad y la implicación de los ayuntamientos, contribuyendo a la mejor depuración de aguas. Y a veces pues, nos hemos encontrado con mayores dificultades con la administración local y autonómica de lo que pensábamos, pero con todo hemos seguido avanzando de forma muy importante. Y estamos ultimando otro proyecto que yo también creo que es clave, que efectivamente es la restauración de las tablas de Daimiel, un parque en la Mancha húmeda maravilloso y que también tiene presiones locales que hay que resolver. Y una última zona extraordinariamente rica, a la que también dedicamos atención especial y con la que estamos trabajando y en la que el compromiso del Gobierno autonómico yo creo que también es muy alto, es el Delta del Ebro. Son algunos de los humedales más emblemáticos que tiene España. Doñana es especial. Doñana es probablemente el humedal más importante de toda Europa. Es la única zona de España que cuenta con prácticamente todas las figuras de protección ambiental internacional de las que se pueden disponer. Por eso ha atraído la atención de forma tan importante desde fuera. Y yo creo que este es un mensaje muy positivo también al resto de las personas que se preocupan por Doñana y que piensan que en un aspecto de tensión sobrevenida, como es la disponibilidad de agua, el que las administraciones se pongan de acuerdo es capital. Vamos por este lado de la mesa, os pido a todos brevedad. Sí, buenas noches, vicepresidenta. Yo le quería preguntar por el alcance político de lo que hemos visto hoy. Usted ha dicho que no tendría que ser una imagen revolucionaria, pero lo cierto es que lo ha sido un poco, porque por lo menos es bastante inédita. Usted que ha estado hoy con un dirigente de peso del Partido Popular, que han compartido paseos, que han estado un rato juntos. Yo le quiero preguntar, no sé si un pronóstico, un vaticino, ¿usted cree que es reconducible la relación entre el PSOE, entre el Gobierno y el Partido Popular esta legislatura, o cree que vamos a ir a acuerdos puntuales con comunidades autónomas con las que sí parece haber un entendimiento, como es Andalucía, y un choque frontal como el de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es su percepción después de estar hoy con el presidente Moreno? Yo creo que por nuestra parte no va a quedar. Creo que es muy importante, que España tiene desafíos y oportunidades inmensas y que es importante generar esos consensos con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y evidentemente también con el Grupo Popular. Creo que depende mucho de la voluntad de los equipos dirigentes. No solamente los temas, sino la voluntad de las personas que están detrás de los equipos de dirección de cada uno de esos grupos parlamentarios, de cada una de esas formaciones. Por tanto, me parece que la pregunta debe ir dirigida sobre todo a los dirigentes actuales del Partido Popular y su manera de entender cuál es la mejor forma de seguir construyendo España. Última pregunta, Carlos. Sí, además de todos estos temas está la COP, que empieza esta semana. No sé cuándo va usted, el presidente va a intervenir el viernes, creo recordar. La cumbre del clima, ¿no? Sí, la cumbre del clima, efectivamente. Perdón, que hablo en jerga. La cumbre del clima de esta semana. La cumbre del clima que el centro va a ser la posible o futura o deseable desaparición de los combustibles fósiles y la apuesta por las energías renovables. Y se hace en Dubái. Y la dirige, la presidencia de esa cumbre va a ser el ministro de Energía, que es el responsable máximo de la empresa de hidrocarburos de Dubái. ¿Esto cómo se come, vicepresidenta? ¿Cómo se hace una cumbre en Dubái para hablar del fin de los combustibles fósiles? Yo creo que la pregunta es, ¿un país productor de petróleo que diversifica sus fuentes de energía y que tiene recursos suficientes para invertir de otra manera puede aportar a la comunidad internacional facilitando esa salida o esa disminución de los combustibles fósiles? Está por ver. No es un país que no haya intentado el ensayar otras fuentes a través de sus fondos soberanos de inversión. No es una situación fácil para nadie, pero sí creo que precisamente un país como este está en mejores condiciones que otros muchos, que dependen en mayor medida del criterio de otros, para convencer al resto de los países productores de petróleo. Y es lo que le estamos pidiendo. Que tome decisiones en contra de lo que le hace rico. Es muy difícil pensar que vamos a eliminar los combustibles fósiles de un día para el otro, pero es capital
en estas conferencias del clima, a la hora de la verdad, se mandan señales también a terceros, no solamente a los países, a las sociedades, a los inversores. Y cuando hay coherencia en esas decisiones, el mensaje es muy potente y con un contenido económico muy potente. Por tanto, si conseguimos que quede claro que hay que reducir y eliminar en un calendario que resulte convincente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, estaremos dando señales muy potentes que yo creo que es la máxima aspiración que debemos tener en una cumbre como esta. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno de España, muchísimas gracias por estar en la noche en 24 horas. Muchas gracias, Muy un buenas placer. noches. Bueno,